aproximan! ¡Cubríos! ¡Cubríos! Fue una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial y la más grande desde la invasión del día D. Nadie en el frente aliado pensó que Hitler pudiera montar una contraofensiva de la forma en que lo hizo. ¡Alemanes! ¡Alemanes! Fue una batalla en la que el ejército americano sufrió más de 80.000 bajas. ¿Dónde está tu oficial? ¡Está muerto! Y casi pierden la guerra. Hitler tenía reputación de salir con esas iniciativas audaces que dejarían a la gente atónita. 250.000 soldados alemanes, 1.000 tanques y un ataque sorpresa demostraron al mundo que Alemania no había sido vencida. Tenían la moral alta, tenían confianza en el plan, estaban listos para el combate. Hitler le dio el nombre en clave Observación sobre el Rin. El ejército alemán la llamó Ofensiva de las Ardenas, pero para la historia será siempre conocida como la Batalla de las Ardenas. Batallas que cambiaron el curso de la historia. La Batalla de las Ardenas. Navidad de 1944. 9 días en la ofensiva sorpresa de Hitler en el duro terreno de los bosques de las Ardenas belgas. Los abrumados americanos se aferran a sus posiciones en Bastoña. La zona se convirtió en un foco de resistencia aliado. Era crucial para el esfuerzo alemán destruir esa resistencia. El general Eisenhower, comandante en jefe aliado, ordenó al general Patton y a su cuarto ejército dirigirse a Bastoña antes de que fuese arrollada por los nazis. Pero el tiempo se estaba agotando. ¡Conduzca! ¡Conduzca! Si los alemanes invadían Bastoña, podrían cambiar el resultado de la guerra. ¿Cómo podrán los menos numerosos americanos mantener al enemigo a raya? El destino de Europa ahora está en manos de unos pocos hombres valientes. Pero en diciembre de 1944, nadie sabe el baño de sangre que está a punto de producirse. En los controles a lo largo de todas las líneas del frente aliado hay un periodo de calma que los hombres agradecen. En los 6 meses desde la invasión de Normandía, los aliados han avanzado a gran ritmo por toda Europa, alcanzando la línea Sigfrido, donde Hitler ha fortificado las fronteras de Alemania. El día D fue la invasión más fructífera de la historia de la guerra, y ahora el ejército de los aliados se toma un momento de descanso y recobra el aliento antes de la ofensiva final hacia Berlín. ¿Es un 28V hoy, D? Así es. Vaya trastos, muchachos, he oído que han visto verdadera acción. Los aliados en diciembre de 1944 estaban exhaustos. Necesitaban tiempo para conseguir que llegaran suministros hasta el frente si querían reanudar la ofensiva en la primavera. Aquí tiene. Oh, gracias. Entonces los hombres aquí estáis muy esparcidos. Sí, pero por aquí todo está muy tranquilo. Muchos hombres han conseguido pases. Seguro que no te importaría salir de aquí para los... No, yo no vine aquí solo para congelarme en una barricada. Vine para ver algo de acción. ¿De dónde eres, chico? De Muncie, señor. Muncie, en Indiana. Llevo aquí casi una semana. No seas demasiado ansioso, chico. Cuando te disparan aquí, te devuelven los disparos. Y muchos. Quizás deberíamos empezar a marchar hacia Clever, teniente. De acuerdo. Si ves algo comunícalo. Estaré alerta. Muchos nuevos reemplazos fueron enviados a las Ardenas. Apenas habían salido del campamento base. Aquí es donde los soldados descansaban y se reponían y entrenaban a las nuevas tropas. Pero las vacaciones de invierno de la guerra resultarían ser un espejismo. Mientras que las fuerzas aliadas descansaban y se reagrupaban, el alto mando alemán no estaba sentado sin hacer nada. 3 meses antes, en el refugio de Adolf Hitler, la guarida del lobo, generales nazis dirigidos por Hasse von Manteuffel trazaron planes para una defensa vigorosa de la patria. Manteuffel era muy apreciado por Hitler, quien de hecho le promocionó para dirigir un ejército. Era de confianza y era un buen soldado veterano de gran experiencia. Von Manteuffel sabía que podía contener fácilmente a los aliados si les aguardaban atrincherados. Tenerlos aquí en la línea de Sirte, aquí. Es la única solución.
Pero Hitler estaba interesado en algo más que estrategia defensiva. Todavía tenía la esperanza de un eje para la victoria. Sí, es un plan de defensa brillante. Pero la defensa no gana batallas. Para conseguir la victoria debemos atacar. Hitler creía que los aliados estaban agotados y que sus largas líneas de abastecimiento estaban al límite. Era el momento de golpearles antes de que se reagruparan después de su última campaña ofensiva. Hitler tenía reputación de surgir con esas audaces iniciativas que de repente impresionaban a todos. Incluso algunos de sus generales de alto rango, cuando les escuchaban un plan por primera vez, se quedaban perplejos por su audacia. Señor, nosotros también somos débiles. Si hubiésemos sido más fuertes, les hubiésemos frenado en Normandía. ¡Normandía fue un error! ¡No sucederá otra vez! Podemos clavar una estaca en el corazón de la alianza angloamericana. La alianza no era tan débil, pero Hitler, en su megalomanía, estaba convencido de la victoria. La estrategia de Hitler consistía en recrear los exitosos ataques de Blitzkrieg de los primeros años de la guerra. Propuso un ataque relámpago que capturaría el puerto de Amberes para frenar los abastecimientos de los aliados. La clave del plan del Führer era atacar donde fuese más inesperado. ¡Atacaremos aquí, en las Ardenas! Pero, señor, eso no es posible. Cierto. Y es por eso que no lo esperan. La región de las Ardenas son 200 kilómetros de bosques que se extienden desde Luxemburgo hasta Bélgica. Allí las únicas tropas presentes eran escasas unidades americanas muy disgregadas. Los comandantes creían que el lugar era seguro contra posibles ataques. El terreno no favorecía a un atacante. Estaba formado por bosques muy espesos. Las carreteras eran limitadas y, sobre todo, la capacidad de mantener líneas de comunicación en ese terreno era extremadamente limitada. Los aliados creyeron que si era difícil para defender, lo más probable es que los alemanes reconocieran que sería también difícil para atacar. A pesar de los ruegos para hacerle recapacitar, Hitler estaba decidido. En diciembre de 1944, la máquina de guerra alemana se puso a su máxima capacidad. Una ofensiva frontal por sorpresa en un rincón del bosque de las Ardenas pondría la guerra en juego. Con poco más que ropas ligeras, las tropas americanas estaban apenas preparadas para las duras temperaturas de un invierno en las Ardenas. Pero las carencias en vestimenta eran compensadas con una superioridad en armamento, como el rifle automático Browning con el que estaban equipados. El capitán jubilado del Cuerpo de Infantería de Marines americano Dale Dye es un experto en armamento y asesor militar en numerosos largometrajes. Cuando América se incorporó a la Segunda Guerra Mundial, había una clara necesidad de armas de apoyo de fuego potente. El rifle automático Browning modelo M19-18A2 es esencialmente una ametralladora ligera, que proporciona apoyo de fuego potente y disparaba desde un cargador de 20 balas. Lo que es interesante es que actúa como lo hacen todas las armas automáticas, y esto es debido a la correspondencia entre el cerrojo y el retroceso. Comenzarán en el centro y después subirán hacia arriba, a la izquierda. Esto es lo sorprendente. Miren estos tiros en la cabeza. Absolutamente todos los proyectiles en esa pequeña área. Ahora esto es controlar y exprimir. Bien hecho. Gracias, señor. Los americanos se sentían seguros con sus potentes armas. Nunca pensaron utilizarlas en la defensa de las Ardenas. Esto convertía el emplazamiento en perfecto para que el ejército de Hitler se preparase silenciosamente para el ataque sorpresa. Los alemanes tenían órdenes de silencio radio, estaban siendo muy sigilosos e hicieron que cada uno jurase guardar el secreto. La excesiva nubosidad implicaba que un reconocimiento aéreo era inútil. Nadie era consciente de la cantidad de tropas que se estaban concentrando en el área. Hey, ¿has visto eso? ¿Visto el qué? Voy a echar un vistazo. Adelante.
La confidencialidad alemana sobre el próximo ataque tuvo tanto éxito que el mando aliado no tenía la menor idea de que una de las mayores ofensivas alemanas de toda la guerra estaba a punto de suceder. Eche una mirada a esto, llegó hace poco de parte de Losheim. El general Eisenhower era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa. El general Omar Bradley era el comandante del 12º ejército. Ambos se reunieron para discutir informes sobre una inusual actividad en la región de las Ardenas y para celebrar que Eisenhower había sido ascendido a general de 5 estrellas. Dwight David Eisenhower era probablemente el hombre adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Probablemente ningún otro soldado vivo en aquel momento podría haber hecho lo que él hizo al dirigir un enorme mando de tan amplio alcance. Él era un increíble diplomático y militar. Bradley era un licenciado de West Point que había ido ascendiendo hasta llegar a ser comandante en jefe. Él y Eisenhower estaban preocupados por los informes de movimientos de tropas enemigas en las Ardenas. ¿Batallón de Panzers? ¿De qué están hablando? Informes de tanques de un par de nuestros puestos delanteros. ¿No es esa un área de bosques muy espesos? Lo sé. No hay nada más que árboles, montones y montones de árboles. Les diré que no tienen nada de qué preocuparse. No es una zona de tanques. ¡Americanos, disparen! ¡Alemanes, alemanes! ¡Vamos! ¿Qué diablos está pasando? ¡Alemanes en el risco! ¡Venga aquí! Para las tropas emplazadas a lo largo de las líneas delanteras, las pequeñas escaramuzas no les hicieron sospechar lo más mínimo la magnitud del ataque que estaba por llegar. Es el 15 de diciembre de 1944 y la ofensiva de las Ardenas está a punto de comenzar. Amanecer, 16 de diciembre de 1944. Las tropas americanas esperan suministros a lo largo de los 200 kilómetros del tranquilo frente del bosque de las Ardenas antes de comenzar el avance final hacia Alemania. Creen que el ejército del Tercer Reich está vencido y esperan que la guerra termine pronto. Poco imaginan que Hitler ha reunido una fuerza masiva preparada para lanzar un ataque furtivo. La última oportunidad de una ofensiva que podría cambiar el signo de la guerra. Los aliados tenían 80.000 hombres en el área, 400 tanques y 400 rifles. Estas tropas estaban o bien gastadas por el combate y cansadas, o bien frescas y recién salidas del barco. Alemania tenía cerca de 250.000 soldados, tenían la moral alta y confianza en el plan, y tenían casi 1.000 tanques. Estaban preparados y dispuestos. El objetivo del ejército alemán era tomar el puerto de Amberes y cortar las líneas de abastecimiento aliadas. En efectivos, los alemanes tenían una ventaja de 3-1.
Al mando del ejército alemán, en el centro de la ofensiva, estaba el general von Manteuffel. Manteuffel era un comandante de tanques muy experimentado. Había luchado en el oeste y en el frente del este con mucho talento, muy respetado. Era un general de Estado Mayor cualificado y un oficial que llevaba mucho tiempo en las Fuerzas Armadas. El ejército alemán había sido devastado en el transcurso de la guerra. Ciudadanos corrientes de 16 a 60 años fueron reclutados con muy poco o nada de entrenamiento para construir la fuerza masiva que Hitler necesitaba para la ofensiva. Sí, teniente. ¿Son sus nuevos hombres lo suficientemente buenos? Están dispuestos a dar sus vidas por Hitler. ¿No es eso lo que he preguntado? Pues no, no son muy buenos, señor. La mayoría no han cogido un arma nunca antes. Los ejércitos quinto y sexto de Panzer están comandados por oficiales de tanques experimentados. Saben que esta es probablemente la última oportunidad que tienen para alterar el curso de la guerra y transmiten este mensaje a sus subordinados. Publican las órdenes. Esto es lo que hay, muchachos. Tenemos que ganar aquí a cualquier precio. Es Clervaux. Despejen el camino para los tanques. Debemos llegar al río Mosa en 4 días. Despejen la carretera. ¡Despejen esa carretera, muchachos! ¡Y rápido! ¡Moveos y despejad la carretera! ¡Rápido! ¡Rápido! El alto mando alemán estaba bajo la presión de seguir hacia adelante. A pesar de que muchas de sus tropas eran inexpertas, los alemanes tenían una definitiva ventaja en hombres. Pero su mayor desventaja era su rifle de campo, el Mauser 98K, que se quedaba corto cuando se comparaba con el Garand M1 americano. Este es el rifle de Estados Unidos calibre 30 M1, conocido comúnmente como el Garand. Contaba con un cargador de 8 balas. Era un rifle de cerrojo y podía disparar 8 veces seguidas. Este es el Mauser alemán 98K. Era el equivalente del ejército alemán al M1 Garand. Solo disparaba 5 balas. Tomen nota, 5 balas contra 8 balas del rifle M1. ¡Moveos! ¡Debemos trabajar todos juntos! En la mañana del 16 de diciembre, los alemanes lanzaron un ataque sorpresa contra posiciones americanas. ¡Alemanes! ¡Alemanes por todas partes! Todo lo que los soldados podían hacer era atrincherarse y luchar por sus vidas mientras que intentaban frenar el avance alemán. La historia de la batalla durante ese primer par de días fue la de americanos sacrificando hombres para ganar tiempo. Estaban haciendo tiempo para que llegaran los refuerzos a la zona amenazada. Gracias a Dios que están aquí. ¿Dónde está el oficial al mando? ¡Está muerto! ¿Dónde está el resto de tu unidad? ¡Están todos muertos! municiones os quedan? ¡No hay suficientes! Cuando los oficiales habían muerto, cuando los muchachos habían perdido sus unidades y no sabían dónde estaban, seguían teniendo la capacidad de entender la misión, de tomar la iniciativa y de ir hacia adelante en la ausencia de directrices. Esa es la fortaleza que América trajo a la Segunda Guerra Mundial. Cuando las provisiones empezaron a escasear y el número de tropas disminuyó, los soldados americanos maniobraron a través de las Ardenas para encontrarse y luchar junto a otras unidades. El tanque americano Sherman era considerado un excelente tanque medio cuando fue incorporado en 1942. Estaba armado con 3 ametralladoras y un cañón de 75 milímetros, protegido por un blindaje de 2,8 pulgadas de grueso. Pero hacia 1944 el Sherman fue superado por los modernos tanques alemanes, como el Tiger. El ejército alemán acababa de introducir este modelo de tanque. Llevaba un cañón de 88 milímetros que disparaba un proyectil de 22 libras. Podía destruir un Sherman desde una distancia de 1 kilómetro. Pesaba 63 toneladas y su blindaje era lo suficientemente grueso como para hacerlo prácticamente invulnerable frente al Sherman.
¡Vamos a movernos ahora! ¡Vamos, seguidme, vamos! Hacia el final del día, el ejército de von Manteuffel había hecho un progreso considerable creando un hueco en las líneas aliadas. Tercer día de la ofensiva de Hitler en las Ardenas. La máquina de guerra alemana avanza con fuerza al oeste hacia la ciudad de Clervaux. Si esta cae, los alemanes estarán en posición de dirigir su ofensiva hacia su objetivo principal, Amberes. ¡Se aproximan! ¿Qué demonios está pasando? Señor, la artillería alemana ha atravesado nuestras líneas del frente. Es el caos. No consigo contactar con el cuartel general. Señor, tenemos Tiger y artillería acercándose. Reúne cada rifle que tengamos y diríjase a esa maldita línea. ¡Ahora muévase! ¡Sí, señor! Deme ese teléfono. General, señor, sí, señor, estamos siendo atacados. Necesitamos el segundo batallón aquí arriba ahora mismo. ¿Qué quiere decir con que la situación no se ha desarrollado lo suficiente? ¡Replegaos! A pesar de la fuerte resistencia, miles de soldados americanos fueron masacrados o capturados, mientras que las posiciones defensivas aliadas se desmoronaban a lo largo de los 200 kilómetros del frente. El ejército de Hitler había dado un primer golpe mortífero. ¡Se aproximan! Mientras las tropas americanas luchaban por mantener sus posiciones a lo largo de todas las Ardenas, los alemanes avanzaban con una fuerza devastadora. Nadie en el lado de los aliados imaginó que Hitler podría montar una contraofensiva de la manera en que lo hizo, ciertamente no en el sector de las Ardenas, y ciertamente no con la fuerza que finalmente reunió. Pensaron simplemente que los alemanes no tenían esos recursos para aportarlos a la lucha. Ay, que las unidades alemanas han tomado Clervaux y Wil y están avanzando hacia Bastoña. El efecto sorpresa enemigo ha sido total. Caballeros, la situación actual debe ser vista como una oportunidad, no como un desastre. Solo quiero ver esas caras animadas en esta mesa de conferencias, ¿está claro? George, ¿en qué piensas? Pienso que deberíamos dejarles que lleguen hasta París, entonces podemos aislarles y destrozarles. El alto mando aliado vio la contraofensiva alemana como una oportunidad. El avance de esto significaba que había cientos de miles de tropas alemanas que estaban fuera de Alemania, lejos de sus posiciones protegidas. Entre la determinación de Eisenhower y la audacia de Patton se produjo un espíritu electrificante que elevó la moral y motivó a cada uno de ellos a tomar las decisiones que eran necesarias para mover a las tropas a una posición que permitiría conquistar las posiciones. ¿Cómo de pronto puedes organizar un ataque? Puedo comenzar un contraataque en la mañana del 21 de diciembre con 3 divisiones. Necesito que el empuje inicial sea potente. Colocaré al 23. Lo haremos, Ike. A pesar de la audaz ofensiva alemana en territorio aliado, el alto mando vio un punto de debilidad en el plan de ataque. En bosque espeso, un ejército de tanques necesita controlar las carreteras, y todas las carreteras en las Ardenas convergían en un punto: Bastoña. 7 carreteras claves entran y salen de Bastoña. Luego Bastoña está en el centro del radio de la rueda y a menos que tomes esa ciudad, no puedes mover a tu ejército. Eisenhower sabe que controlar Bastoña es la clave para frenar la ofensiva alemana. Tenemos que enviar allí algunas divisiones que sean fuertes. Los aerotransportados son los muchachos más duros que tenemos. Hazlo. Mando. Aquí Bradley. Vaya con la 101. Estarán listos en 24 horas. Buen trabajo.
19 de diciembre. Los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada son enviados a defender Bastoña. Son las fuerzas de élite del ejército de los Estados Unidos. Sus órdenes son mantener la ciudad a toda costa. Saben que si los alemanes toman Bastoña, el Reich controlará el avance por las Ardenas y posiblemente partirá al ejército aliado en dos. ¡De acuerdo, tropas! ¡Cuádrense! El comandante superior en funciones de la 101 es un oficial de artillería, el general Anthony McAuliffe. Contacte con el general Bradley. Dígale que estamos listos para hacer frente a lo que los alemanes nos tengan preparado. McAuliffe era una figura muy decisiva. Actuó solo en ausencia del comandante de su división e hizo un trabajo magnífico al llevar a la división a Bastoña y preparar la defensa. La única carretera de salida acaba de ser tomada por Panzers. Vaya navidades que nos espera, coronel. Malditos bastardos, nos han rodeado, ¿De dónde han salido estos muchachos? Señor, nos llegan de todas partes. Dependía de esa espina dorsal de la 101 reunir a esos hombres desparramados tal y como llegaban a intentar ponerlos en alguna clase coherente de defensa. De modo que tenías hombres de todas clases de unidades diversas, que incluso no eran muchos de ellos soldados de infantería y de repente estaban disparando un rifle, cuando se les había dicho que cavasen trincheras y esperaran a los alemanes. Teniente, reúna una unidad. Presénteme un informe en el cuartel general. Le pondré en una patrulla del perímetro. Bienvenido a Bastoña. Sí, señor. Caballeros, vamos a acabar con esto. La nueva unidad se denominaba Equipo SNAFU. SNAFU era un nuevo término en argot en 1944 que significaba situación normal con metedura de pata. El 20 de diciembre las últimas unidades de la 101 División Aerotransportada llegaban. En este momento, los alemanes tienen ahora que decidir o tomar Bastoña rápidamente, comprometiendo una gran cantidad de tropas para arrollar a la 101 o continuar avanzando. Los alemanes toman la decisión, despliegan cerca de 30.000 tropas reforzadas con blindados para intentar tomar Bastoña. Manteuffel dijo que si no capturaban Bastoña, esto se convertiría después en un problema, y fue allí. La batalla se concentró alrededor de Bastoña. Los alemanes atacan con superioridad numérica y de capacidad de fuego. ¡Se acercan! ¡Cubríos! ¡Cubríos! Conforme la ofensiva alemana empuja en todos los frentes, los soldados americanos en Bastoña están ahora aislados. Están rodeados en el centro de la encrucijada con órdenes de mantener la ciudad a toda costa. ¿Qué demonios ocurre? ¡Alemanes! 20 de diciembre de 1944. En encrucijadas por toda Bélgica, soldados americanos intentan contener la marea de un ataque alemán. ¡Oh, Dios mío! Cuatro días después de que comenzara la soberbia ofensiva de Hitler en las Ardenas, las unidades blindadas y la infantería alemanas han invadido posiciones americanas rompiendo el frente, lo que podría suponer la derrota aliada en Europa. La clave para mantener el avance de la ofensiva alemana es controlar las carreteras, y el lugar en donde todas las carreteras confluyen es una ciudad belga llamada Bastoña. Pero cada intento de asalto alemán a la ciudad ha sido rechazado. Von Manteuffel sabe lo que está en juego. Un retraso significaría el fracaso de la ofensiva y del ejército. El Führer ha sido tajante, la ciudad debe ser tomada. Deben tomarla y rápido. Dirigiendo la defensa de Bastoña está el general de los Estados Unidos, Anthony McAuliffe. Ok, ¿qué tenemos? Oigo morteros. McAuliffe, como comandante de artillería, sabe de la importancia de mantener esa posición. Los americanos son inferiores en armamento y no tienen artillería, pero McAuliffe sabe dónde utilizar los recursos que tiene. Y los alemanes se refieren con frecuencia a las devastadoras baterías de fuego americanas. Las ineficaces tácticas alemanas también parecen facilitarle las cosas a McAuliffe. No había ningún ataque coordinado. Lo que había eran muchos alemanes tanteando aquí y allá, buscando la manera fácil de cómo llegar a Bastoña rápidamente.
Las fuerzas menos numerosas de los Estados Unidos idearon la estrategia perfecta para frustrar los ataques alemanes, moviendo a las tropas y a la artillería de un emplazamiento a otro y responder a cada uno de los ataques de tanteo. Era una defensa móvil capaz de maniobrar de un lado para otro para ajustarse allí donde los alemanes se acercaban. Delta Charlie, muevan esos morteros, sacudan esa carretera, vayan ahí abajo, tenemos que conseguir algo de protección. Roger. Tropas al descubierto, alcance a 300 yardas, media carga, fuego, fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atención, cubríos! ¡Media carga! ¡Fuego, fuego! ¡Ronda completa! La defensa móvil estaba compuesta por la artillería de la 101 y por equipos rápidos de combate. En muchos de los casos, esos muchachos de a pie, al nivel de la compañía, al nivel del batallón, no tenían ninguna comunicación con sus cuarteles generales. Así pues, abandonados a sus propios medios, a menudo esos soldados americanos tendieron a luchar como unidades autónomas y causaron una gran cantidad de dificultad para las tropas alemanas. ¡Médico! ¡Dixon, échame una mano! ¡Aguanta, muchacho! Tuvieron muchas víctimas, era un trabajo difícil, pero esa defensa móvil en constante movimiento permitió a un número relativamente pequeño de tropas hacer un excelente trabajo defendiendo la ciudad. Todavía incapaz de tomar el control de la rodeada Bastoña, el frustrado von Manteuffel decide intentar un enfoque distinto. El 22 de diciembre de 1944 ordenó a sus oficiales entregar un mensaje al comandante aliado sitiado. Quizás en una rabieta, quizás por arrogancia, envía una demanda de rendición y la nota es entregada a Anthony McAuliffe en sus cuarteles generales en Bastoña. General, ¿de qué se trata? Los alemanes han tomado contacto. Nos exigen que nos rindamos. Chiflados. ¿Chiflados? ¿Qué significa chiflados? ¿Es un no? Tan pronto como esa respuesta es entregada a Macaulay y su personal la copian y la distribuyen a los muchachos en las líneas y les encanta, les levanta el ánimo y se convierte en una fuente de orgullo para los hombres. Von Manteuffel, por su parte, no le vio la gracia a la contestación de McAuliffe. No solo había sido rechazado, sino que había sido rechazado de una forma muy grosera, dicho de forma coloquial al estilo yankee. ¡Lo van a lamentar! ¡Redoble los ataques de la artillería! ¡Y contacte con las fuerzas aéreas! Esa noche, por primera vez desde el comienzo de la ofensiva, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, se hizo al cielo. ...22 de diciembre de 1944... la Luftwaffe alemana se une a la ofensiva de Hitler en las Ardenas. Bombardea la ciudad sitiada de Bastoña desde el aire.
A pesar de estar superados en número y desesperadamente escasos de munición y aprovisionamiento, los hombres de la 101 aerotransportada no dejan que Bastoña caiga. Para las Fuerzas Armadas americanas en Europa, Bastoña se convirtió muy pronto en un símbolo de estamos resistiendo aquí y ahora, estamos resistiendo. Nuestras tropas no solo no están retirándose, nuestras tropas están dando la cara y luchando con arrojo. Una semana después del comienzo de la ofensiva de las Ardenas, la ayuda aliada está en camino. Eisenhower había ordenado al general George Patton y su cuarto ejército dar un giro radical de 90 grados para luchar abriéndose camino en el norte a través de territorio controlado por los alemanes. Su objetivo, rescatar a las tropas americanas sitiadas en Bastoña. El ejército de Patton estaba en camino, pero podía tardar días en llegar a Bastoña. Parecía difícil que los soldados cercados pudieran resistir tanto tiempo. Esos muchachos estaban cansados y en muchos casos estaban desmoralizados. Se les estaban agotando las municiones y estaban literalmente en un mar de nieve. El apoyo aéreo no pudo despegar. El invierno había congelado las líneas de abastecimiento aliadas. Debido a la nubosidad no podían contar con los C-47 o los planeadores. Era demasiado peligroso volar. Tendrían que aguantar hasta que el tiempo se despejara. Nadie estaba preparado para tener que abastecer a una división y más tropas de infantería en Bastoña. No tenían los recursos de intendencia para apoyarles. Se les están agotando las municiones de rifles, se les está agotando la artillería. Es un gran problema. E hicieron saber a Macaulay, hey, solo nos quedan 200 balas para todo el batallón. A lo que Macaulay responde, bien, ¿saben qué? Hagan que cada bala cuente. Solo disparen si ven el blanco de sus ojos. Es sin duda un momento agónico, desesperado. ¿Oyes algo? ¡Son nuestros aviones! ¡Están aquí! ¡Estamos salvados! El día en que el tiempo se despejó fue un regalo del cielo para Bastoña. 23 de diciembre. Finalmente amanece despejado. Los aviones aliados comienzan a lanzar provisiones. La Navidad llega pronto a Bastoña. En tan solo 4 horas, una fuerza de 241 aviones abastecieron a las tropas de comida, medicamentos y municiones. Vamos, abre el cerrojo, ponlo en el suelo. Vamos, venga, venga, date prisa, muévete, muévete, muévete. Vamos, 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 vamos. Pero incluso con la llegada del reabastecimiento aéreo, el asedio estaba transcurriendo con virulencia. Los alemanes en ese punto pensaban, realmente tenemos que conseguir terminar el trabajo, el tiempo se nos está acabando. Habían planeado tomar Bastoña en un ataque relámpago, pero esta ya no es la máquina de guerra alemana de 1940. La calidad de las tropas alemanas no es ahora lo que había sido en las campañas iniciales de la guerra. La mayoría de los mejores mandos y oficiales habían muerto. La mayoría de los buenos suboficiales habían muerto. Hitler tuvo realmente que recurrir a tropas de saldo para completar estos regimientos de infantería. En 1944, muchos de los soldados reclutados eran ciudadanos sin formación militar, algunos jóvenes de tan solo 16 años. Johan, eres nuevo en esta unidad, ¿verdad? Las hay, señor. ¿Por qué no serviste a Hitler antes? Me quedé en la granja de la familia cuando mis hermanos se alistaron. Los mataron a todos en Rusia y a pesar de eso también me reclutaron a mí para la ofensiva. No deberías estar aquí, Johan, pero el Führer necesita a todos sus hijos para defender la madre patria. Sí, señor, lo entiendo. Reabastecidos de munición, los americanos volvieron rápidamente al trabajo, derramando una lluvia de artillería sobre las tropas alemanas que rodeaban el pueblo. ¡Blanco a 300 yardas! Gracias por el café. De nada, señor. ¡Blanco 300 yardas! ¡Media carga! ¡Fuego!
Mientras los americanos golpean con fuerza las posiciones alemanas, von Manteuffel es informado de la continua aproximación de Patton por el sur. Es consciente de que si la fuerza de liberación de Patton alcanza Bastoña, la ciudad será imposible de tomar. Decide hacer que su ejército dé la vuelta para aislar a Patton y envía su petición al alto mando alemán. Pero Hitler permanece firme en sus órdenes: tomar Bastoña. El Führer ha denegado mi petición. Concentre todas las fuerzas en Bastoña. Debemos alcanzar Bastoña y tomarla antes de que lleguen los americanos. ¡Vamos! Bastoña se convirtió en un foco de resistencia aliada. Era crucial para el esfuerzo alemán entrar en Bastoña y era también muy simbólico que destruyeran esa resistencia aliada, y eso era lo que pretendían hacer. Nochebuena de 1944. Los hombres que ahora se llaman a sí mismos los bastardos maltratados de Bastoña se preparan para aguantar otra larga y fría noche. Fuera del pueblo, el quinto ejército alemán se concentra. Ahora, atrapados y haciendo frente a un ataque de retaguardia, los hombres de Hitler saben que tienen que tomar Bastoña o morir. Habían fallado con estrategia y potencia de fuego. Ahora planean tener éxito cueste lo que cueste. ¡Fuego! ¡Fuego! Durante 4 días, las tropas americanas, rodeadas y excedidas en número, han mantenido a los alemanes a raya. Saben que si Bastoña cae, podría cambiar el resultado de la guerra. Han oído que la cuarta división acorazada está abriéndose paso luchando hacia arriba desde el sur. Macaulay ha sido informado de que estarían allí para Navidad. Siendo consciente de la amenaza que supone el rápido avance del ejército de Patton, Hitler ordena un ataque masivo. Mientras los americanos están luchando para resistir, el ejército de liberación de Patton está todavía a kilómetros de distancia. El progreso es muy lento, pues se lucha con violencia cerca de la ciudad sitiada. ¡Conduzca! ¡Conduzca! De nuevo en Bastoña, las tropas alemanas son implacables. Pero los americanos se aferran al terreno. Recién abastecidos de municiones, sus armas devastan los tanques alemanes y a las tropas que se acercan. Gira a la izquierda 2 grados. Girando a la izquierda 2 grados. Derecha 5 grados. Derecha 5 grados. ¡Preparados! ¡Fuego! Los alemanes estaban enfrentándose a una resistencia mayor de la que esperaban. Tienen un gran problema. ¿Dónde está mi apoyo? ¡Necesito más tanques! Han cometido un error estratégico al no dejar en la retaguardia suficientes hombres y tanques en la toma de Bastoña. ¿Qué quiere decir con que los refuerzos no van a llegar? Con un número de víctimas cada vez mayor, ¡reagruparse! con los recursos disminuyendo y con la rápida aproximación de Patton, al ejército de Hitler se le había agotado el tiempo.
¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Dixon, alerte al cuartel general, se están batiendo en retirada. Los aliados habían protegido Bastoña, pero la guerra contra Alemania no había terminado. Buen trabajo, muchachos. El 28 de diciembre, 3 días después de que la batalla de Bastoña hubiese terminado, Patton llegó con sus tropas. La amenaza de su ejército acercándose había forzado la retirada de los alemanes. Buenos días, general. Buenos días, general. Estoy encantado de verle. Parece que me he perdido la fiesta. Ahora que la lucha por Bastoña había terminado, el ejército de Patton lanzaría una contraofensiva y la batalla del Volga continuaría hasta enero. Pero los alemanes pronto harían frente a un problema mayor que el ejército americano. En sentido figurado, pero también literal, la ofensiva alemana se había quedado sin combustible. La operación de retirada requería que repostaran por el camino y que se hicieran con los depósitos de combustible americanos para llegar a Amberes, pero no pudieron lograrlo y no pudieron avanzar. Sin combustible, los alemanes fueron forzados a retroceder rápidamente al punto de partida. Y ahora los aliados podrían comenzar su asalto final en Alemania. Señor, la ofensiva ha fracasado. La batalla de las Ardenas fue una de las más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán tuvo cerca de 100.000 víctimas, mientras que el ejército americano sufrió cerca de 80.000 muertos o heridos. Pero la batalla supuso también el fin de la capacidad operativa del Tercer Reich y de sus posibilidades para defender la madre patria. Hacia esas fechas, la Alemania nazi estaba muerta. Nunca antes soldados habían luchado con tanto arrojo por una causa peor que los hombres que vistieron aquellos días el gris de campaña de Hitler. Finalmente tuvieron que contar con tropas que probablemente hubieran sido empleadas más eficazmente en la defensa final de la madre patria. Para los americanos, la ofensiva de las Ardenas fue la reivindicación de su fuerza militar. Aquí fueron capaces de superarlo mejor que los alemanes podrían echarles encima, en las peores condiciones climáticas, y lucharon obstinada y pertinazmente. La ofensiva de las Ardenas fue dirigida por generales en emplazamientos alejados, pero en realidad la batalla fue luchada y ganada por soldados individuales. Hombres corrientes que hicieron frente a condiciones insuperables para hacer su deber. Y esos fueron los verdaderos héroes en las Ardenas.